La noche de la fiesta organizada por Ruya Coris fue más que un simple encuentro entre amigos del mundo del espectáculo. Entre luces, cámaras y sonrisas ensayadas, algo ocurrió que cambiaría por completo la percepción del público sobre Halil İbrahim Ceyhan y Sıla Türkoğlu. Los dos actores, conocidos por su complicidad profesional y su reservado trato en la vida privada, protagonizaron un momento que no pasó desapercibido. Tras el evento, las cámaras captaron a Halil acercándose a Sıla con una serenidad que contrastaba con el bullicio de la noche. Nadie imaginaba lo que vendría después, y cuando él habló, lo hizo con esas palabras que desde entonces no dejan de comentarse. Tu sorpresa está en tu informe. El comentario, breve pero enigmático, encendió las redes en cuestión de minutos. ¿A qué informe se refería? ¿Era un gesto profesional, una broma privada o algo mucho más personal? Los seguidores de ambos comenzaron a especular, analizando cada gesto de aquella conversación grabada parcialmente por los medios. Sıla, sorprendida, sonrió con esa mezcla de timidez y curiosidad que la caracteriza. Halil, en cambio, mantuvo su tono tranquilo, seguro, casi misterioso, y en ese instante, todos supieron que algo importante se escondía detrás de esa frase. Durante los días siguientes, el ambiente en torno a la pareja se volvió aún más intenso. La frase se convirtió en titular, en meme, en tendencia, La sorpresa está en tu informe se transformó en símbolo de intriga, un código que solo ellos parecían entender. Los fanáticos no tardaron en construir teorías. Algunos aseguraban que se trataba de un proyecto secreto, otros que Halil había preparado algo personal para Sıla. Mientras los medios buscaban respuestas, los protagonistas guardaban silencio absoluto. Ruya Coris, la anfitriona de la fiesta, evitó pronunciarse ante las cámaras. Sin embargo, algunos testigos aseguran que fue ella quien invitó a ambos sabiendo que su reencuentro llamaría la atención. La joven actriz habría comentado en privado que entre Halil y Sıla había una energía que se siente incluso sin palabras. Aquella noche, según los presentes, esa energía fue evidente. Las miradas, los gestos, los silencios, todo hablaba sin necesidad de sonido. Y fue precisamente esa complicidad lo que alimentó la especulación colectiva. La frase de Halil resonó más allá del evento. En programas de entretenimiento, analistas y reporteros discutieron su significado con tono casi detectivesco. Algunos afirmaban que el actor estaba revelando algo simbólico, una especie de mensaje encubierto sobre su relación con Sıla Türkoğlu. Otros, más escépticos, insistían en que se trataba de una estrategia de promoción o un simple juego entre amigos, pero en el fondo, todos coincidían en algo. Nadie logra generar tanto misterio con tan pocas palabras. Sıla Türkoğlu, como era de esperarse, no respondió directamente a la situación. Su estilo reservado volvió a demostrar que el silencio puede ser la mejor respuesta cuando el ruido es demasiado fuerte. En una aparición televisiva posterior, solo sonrió cuando le mencionaron la frase, provocando aún más curiosidad entre los presentes. Esa sonrisa, tan breve como contundente, bastó para que el público interpretara todo tipo de mensajes. Desde entonces, las miradas entre ambos se convirtieron en titulares, y cada aparición pública conjunta es analizada cuadro por cuadro. Halil İbrahim Ceyhan, por su parte, siguió con su actitud calmada, consciente del revuelo que había provocado. En entrevistas evitó referirse directamente al tema, pero dejó entrever una satisfacción tranquila. Algunas cosas no se explican, se sienten, dijo en un evento posterior. Con esa frase,
El actor parecía reafirmar el aura de misterio que rodea su relación con Sila Punponsutowa. Y mientras tanto, la audiencia seguía atrapada en esta historia sin guión aparente. La prensa turca comenzó a hablar de el informe como si fuera un objeto de culto. Algunos medios insinuaron que podría tratarse de un guión, un proyecto audiovisual o incluso una declaración escrita. Otros fueron más románticos y aseguraron que el informe contenía palabras que Halil nunca se atrevió a decir frente a las cámaras. Cada hipótesis generaba más curiosidad, más visualizaciones, más debate, y así, la historia creció hasta volverse un fenómeno mediático en sí misma. El impacto fue tan grande que la frase comenzó a aparecer en camisetas, publicaciones y videos de fans. Tu sorpresa está en tu informe. Se volvió parte del lenguaje popular, símbolo de algo oculto, profundo e inesperado. Lo que empezó como un momento privado, terminó siendo una leyenda moderna del entretenimiento turco. Y aunque los protagonistas mantuvieron la discreción, el público ya había elegido su versión favorita de la historia. Mientras tanto, Rüya Koriz siguió siendo la figura secundaria pero clave en este relato. Su fiesta, pensada como una simple celebración, se transformó en el escenario de un misterio que nadie anticipó. Algunos aseguran que ella sabía más de lo que aparentaba, que había planeado ese encuentro con precisión. Sea cierto o no, lo indiscutible es que su nombre quedó ligado a uno de los episodios más comentados del año. El tiempo pasó, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué contenía realmente ese informe? Nadie lo sabe. Algunos periodistas aseguran haber tenido acceso a fragmentos, pero ninguno ha mostrado pruebas concretas. La verdad se esconde detrás de un pacto de silencio que parece imposible de romper. Y tal vez sea precisamente ese silencio lo que mantiene viva la magia.o. Las redes no han dejado de especular. Cada foto nueva de Halil o de Sula se analiza en busca de pistas. Los seguidores observan los colores de sus atuendos, los lugares que visitan, incluso las palabras que usan en sus publicaciones. Todo podría ser una señal, un mensaje cifrado entre dos personas que saben perfectamente lo que hacen. Y mientras el público busca respuestas, los protagonistas continúan actuando con absoluta naturalidad. Los expertos en imagen pública coinciden en algo. La conexión entre Halil y Sula trasciende lo superficial. No se trata de una estrategia, sino de una química que resulta imposible de fabricar. Quizás por eso, cada interacción entre ellos logra lo que pocos consiguen: emocionar incluso sin palabras. Y esa autenticidad es lo que hace que su historia, más allá de los titulares, se sienta real. Halil Ibrahim Ceyhan ha demostrado que una simple frase puede generar más impacto que una declaración completa. Su dominio del silencio y la insinuación lo han convertido en un maestro del misterio. Sila Türkoğlu, con su elegancia y serenidad, completa el equilibrio perfecto en esta historia. Juntos, sin planearlo, crearon un fenómeno cultural, y el público, lejos de cansarse, sigue esperando el próximo capítulo. Cada aparición conjunta reaviva el interés y multiplica las visualizaciones. Los fans exigen respuestas, pero quizás la clave está en no darlas nunca, porque cuando el misterio se convierte en arte, la expectación se vuelve infinita. Y en ese terreno, Halil y Sila parecen moverse con absoluta naturalidad. Tal vez nunca sepamos lo que había realmente en ese informe. Tal vez el secreto no está en las palabras, sino en lo que ellas provocan. Pero una cosa es segura. Esa noche en la fiesta de Rüya Koriz,
cambió algo para siempre. Y en la memoria de los espectadores quedará grabada una frase que ya forma parte de la historia. Tu sorpresa está en tu informe.